Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Pokerita y Chardita. Yo soy Federico Dupont y hoy me acompañan Felipe Castillejo. Qué bueno tenerlo de vuelta. Hola Federico, muchísimas gracias otra vez por tenerme en el programa. Qué bueno acompañarlos hoy. Sebastián Morales, que por fin regresó de su viaje. Hola, ¿cómo están? Feliz de estar aquí otra vez en este frío tan horrible. Bueno, ¿y qué nos trajo? Mi presencia, y sí, eso se lo debo. Y hoy contamos con la presencia de una invitada muy especial, Camila Gómez, especialista en populismo. Muchas gracias por estar acá. No, Federico, muchas gracias a ti por invitarme, en verdad, todo un honor. Bueno, entrando en materia, el día de hoy vamos a hablar de la crisis multidimensional venezolana. Al contar con la presencia de Camila, con los comentarios de Felipe y Sebastián, nos enfocaremos en el populismo como una de las causas estructurales de la crisis. En específico, queremos enfocarnos en los dos últimos periodos populistas que vivió Venezuela. El sistema populista de conciliación, entre 1958 hasta finales del siglo XX, y el sistema populista socialista, que ha estado presente en Venezuela a lo largo de este siglo. Para empezar con lo primero, definamos qué es populismo. Camila, por favor cuéntanos cómo, desde tu experiencia, definirías populismo y cómo nos sirve para entender el caso de Venezuela. Bueno, pero antes me parecería interesante, Camila, cuéntanos, ¿el populismo es algo bueno o es algo malo? No, el populismo ha sido un concepto muy controvertido en los últimos años, pero nosotros vamos a usar las definiciones de Ernesto Laclau y Kurt Weiland para entenderlo y su comportamiento en el contexto político venezolano. Entonces, si tenemos en cuenta la definición de Laclau, entendemos el populismo como una aproximación discursiva. Esa teoría tiene como unidad de análisis las prácticas políticas y entiende el populismo como una unidad ontológica. Entonces, según Laclau, hay demandas populares y una demanda popular surge cuando tenemos demandas democráticas sin cumplir. Entonces, en nuestro caso podemos usar el ejemplo de un ciudadano, ¿sí? Un ciudadano A, que quiere que le mejoren la parada del bus en la casa. El caso de que el Estado le cumpla la demanda, pues esta desaparece. Pero si el Estado no le soluciona la petición al ciudadano A, pues él se va a sentir frustrado y se va a sentir mal. Entonces, imaginémonos que ese ciudadano A se encuentra con un ciudadano B, el cual también se siente frustrado porque en su barrio, digamos que constantemente se va la luz. Y el Estado no le soluciona eso a pesar de que él vaya y diga. Entonces, si estos ciudadanos, todos frustrados, se van encontrando entre ellos, se va a crear algo llamado cadenas equivalentes. Entonces, las democracias se sienten como ineficientes. Y ahí ya pasamos de tener demandas democráticas a tener demandas populares. Entonces, esta crisis de representación va a llevar a la creación de una frontera interna entre el Estado como corrupto e ineficiente y los ciudadanos que están frustrados. Y ahí es que aparecen los líderes populistas a sacar provecho de esta crisis que se está viviendo. Sí, también es importante mencionar la segunda teoría que vamos a utilizar, que es la de Kurt Weiland, según la cual se entiende el populismo como una estrategia política. Entonces, Weiland hace un énfasis en que los líderes generan movilizaciones top-down y emplean métodos para ganar y ejercer el poder, y esto lo hacen con el apoyo no institucional de un grupo de seguidores desorganizados. Estos líderes tienden a ser carismáticos y oportunistas, y se muestran a sí mismos como outsiders de una élite política corrupta. Y entonces estos como que se llegan a entender como un antídoto al status quo. Entonces, según Weyland, los líderes populistas mantienen el apoyo de la gente con manifestaciones, usando redes sociales como Twitter y deslegitimizando a sus adversarios y mostrando como que ellos siempre están siendo perseguidos a pesar de que ya estén en el poder. Además, siempre hay como una separación homogénea de la sociedad entre dos bandos, que es el bando bueno, representado por el líder, y el malo, que se relaciona con el establecimiento político que quiere tumbar al líder populista. Yo diría que un ejemplo claro de esta estrategia política es la que empleó Hugo Chávez. Sí, exactamente ese es el ejemplo que yo iba a poner. Y Camila, yo te tengo una pregunta. Es claro que el populismo ha estado presente en América Latina, pero para ti, pues que eres claramente la experta, ¿es América Latina un exponente del populismo? Pues sí, de cierta manera América Latina sí tiene una larga historia con el populismo y Venezuela es un excelente exponente de eso. Según Felipe Urbano, en Latinoamérica se han bebido tres olas populistas. La última ola es la más reciente y se llama la ola del populismo radical. Los populistas radicales se caracterizan por acceder al poder por medio de elecciones y hacer un énfasis en la democracia ciudadana, refiriéndose a la esfera socioeconómica. Entonces ellos se legitiman por medio de muchas elecciones. También promueven reformas directas para generar democracia participativa. Además, generalmente hacen reformas institucionales junto con un desarrollo económico redistributivo e incluso manejan una fuerte participación estatal. Esta ola empezó por los años 2000 más o menos
Y un tipo populista clásico de la ola radical es pues Hugo Chávez, el expresidente venezolano. Muchas gracias por tu aporte, Camila. Creo que esto nos sirve para debatir en el marco de las definiciones que nos diste. Ahora pasemos al primer sistema populista que vamos a analizar el día de hoy, el sistema populista de conciliación. Este sistema duró desde 1958 hasta 1999. Sebastián, ¿tú qué opinas al respecto de cómo se consolidó este sistema populista de conciliación? Ya profundizo sobre este tema, pero sí, lo que dices es completamente cierto. O sea, este sistema se consolidó en Venezuela por la instauración en el 58 pues del régimen democrático. Pero lo importante de este tema es que se instauró el sistema con un objetivo principal de garantizar el consenso entre los principales actores políticos y sociales. Por esto, Juan Carlos Rey explica que este sistema buscaba específicamente este consenso social, en donde a través de una protección de los intereses y necesidades de los sectores minoritarios, buscaba el reconocimiento de una pluralidad de intereses heterogéneos, tanto de las mayorías como de las minorías, a través de diversos mecanismos y reglas. Uno de estos mecanismos que utilizaban era el de aplacar las necesidades más necesarias de la población para tratar de disminuir las profundas desigualdades existentes. No obstante, este era un contexto de falta de desarrollo social en donde el Estado se caracterizaba por un inadecuado funcionamiento de los servicios públicos, por ejemplo, indefensión del ciudadano, ausencia de procedimientos o recursos de tipo institucional, entre otros factores, por lo cual se consolidó un sistema de partidos nacionales sólidos y disciplinados, con un liderazgo y una élite política hábil y perspicaz, capaces de articular diversos intereses que lograron ganarse la confianza de las masas y gozaron de amplias libertades de maniobra para hacer frente a las situaciones más difíciles. Así, estos partidos tenían un rol de mediadores entre la sociedad y entre el actor principal, que es el Estado, debido a que era el propulsor del proceso de desarrollo de la economía y distribuidor de beneficios. Pero hay que recalcar que esto no es nuevo en Venezuela en el 58. Antes de este año ya se daban estos procesos, o sea, la sociedad ya estaba acostumbrada a que el Estado tenía un papel central para la vida económica y social del país, por lo cual este sistema de conciliación, que ya era estable, fue reforzado con el desarrollo de la explotación petrolera, que llevó a la instauración de una economía de enclave, y los recursos de origen petrolero permitieron promover, estimular y desarrollar la economía y paralelamente llevar a cabo diversos gastos sociales y políticas distributivas. Además, no hay que olvidar que el sector petrolero estaba bajo el control y la propiedad estatal, lo que permitía que estos recursos fueron utilizados por el Estado para darle mayor estabilidad a este sistema con la ayuda de estos partidos y líderes involucrados en las personas del común. Lograban mantener a la sociedad, diciéndolo de una forma muy coloquial, la gran parte de la población estaba muy conforme. Por lo cual, a pesar de que la sociedad venezolana tenía grandes diferencias socioeconómicas, estas no se expresaban en enfrentamientos políticos o en formas de votación o militancia partidista. Así vemos que este sistema se consolidó a través de diversos mecanismos populistas por parte de partidos políticos, por parte de líderes, por parte del Estado, pero a su vez que también fue apoyado en gran medida por este factor económico rentista del petróleo. Esto convertía a Venezuela en una sociedad bastante dependiente de esta renta del petróleo y generaba de cierta forma un miedo entre el Estado, entre los gobernantes, entre los líderes, de que estas demandas populares se volvieran inmanejables, por lo cual necesitaban unos actores representativos fuertes, que fueran pocos además, ya que si son demasiados actores, los costos de negociación se pueden convertir en prohibitivos, y que además constaran de una suficiente autoridad y libertad de negociación, por lo cual se fortalecieron al máximo las organizaciones como los partidos políticos, en donde el Estado también les otorgó privilegios, inclusive los insertó en el sistema de tomas de decisiones del Estado. Así se instaura en Venezuela una forma de democracia hiperorganizada y elitista que de cierta forma también es la que le da inestabilidad a este
a este sistema. Pero bueno, yo aquí le doy la palabra a Federico, que es prácticamente el experto en este tema. Muchas gracias por tu explicación, Sebastián. Ahora me queda mucho más claro cómo se creó y cómo se fundamentó el sistema populista de conciliación. Sin embargo, la crisis que este sistema experimentó se debe principalmente a la erosión de los mecanismos en los que se basa su funcionamiento. Podemos evidenciar que para la construcción del sistema populista de conciliación, tres factores fueron fundamentales: la abundancia de los recursos provenientes de la renta petrolera para atender las demandas de grupos heterogéneos dentro de la población, una simplicidad de estas demandas de estos grupos que permitía la atención con los recursos del petróleo, y la capacidad de las organizaciones políticas, ya bien sea los partidos, para canalizar y representar esas demandas, asegurando la confianza de los representados, o sea, del pueblo. En ese sentido, se constituyó un sistema populista en donde se estableció un sistema de negociación y acomodación de los intereses de este grupo heterogéneo de personas. Como lo dice la profesora Miriam Kornblit en su artículo Crisis y transformaciones del sistema político venezolano en 1996, durante este periodo, la regla de la mayoría como criterio absoluto para la toma de decisiones dentro del poder fue sustituida o complementada a veces por la regla de la unanimidad. En ese sentido, lo que se quería hacer era favorecer o incluir los intereses de sectores minoritarios, pero que eran muy poderosos y que tenían la capacidad de vetar decisiones o amenazar la estabilidad del sistema si no se les cumplían con las cosas que pedían. Sin embargo, como lo mencionó Rey en el artículo que mencionaste anteriormente, Sebastián, las modificaciones negativas simultáneamente en los tres factores podían llevar a una crisis total del sistema político. Lo anterior, creo yo, que sucedió en Venezuela en la década de los 90, con una crisis del modelo rentista, una crisis del modelo socioeconómico y de las expectativas sociales, y hubo una crisis del modelo de representación y legitimidad. Lo anterior nos lleva a pensar que había una transición prevista, como lo dijo Carlos Romero en el 2016. Esta transición prevista que plantea Romero fue marcada por las críticas a que el sistema de conciliación era el resultado de un pacto entre élites que no tomó en cuenta las mayorías populares. Evidencia del desgaste de este sistema en sus últimos años fue el Viernes Negro de 1983, que fue la primera devaluación de la moneda, que tuvo grandes repercusiones en la sociedad venezolana, el Caracazo de 1989 y las rebeliones militares de 1992. Por lo tanto, una característica que creo que fue fundamental para el régimen chavista fue ser un sistema reformista y cambiar la manera en la que el Estado se relaciona con la sociedad. Ejemplos de lo anterior son el apoyo a las más populares, la identificación de la participación del Estado en la economía, las relaciones internacionales, la política cambiaria, el manejo de PDVSA, entre otros. Por lo tanto, un elemento que contrasta, a mi manera de verlo, entre el sistema populista de conciliación y el sistema chavista es una visión política basada en la sociedad y una visión política basada en el Estado, como los mecanismos mediante los cuales las propuestas populistas se expresaban. En ese sentido, siento que había dos deberes ser de lo que debería ser un país, una Venezuela. Felipe, ¿por qué no nos comentas un poco cómo es que el programa socialista generó un ambiente de reformas? Totalmente, Federico. Durante el programa socialista, el diagnóstico se hizo pensando en que la democracia representativa precisamente era la cúspide de la opresión de una clase sobre la otra. Y bueno, que el único capaz de revertir esta opresión era un pueblo autoconsciente que era capaz de llevar a cabo, digamos, este proceso de emancipación. Ahora que comentas eso, Felipe, se me viene a la mente que una característica importante de analizar es la manera en la que los sistemas populistas llegaron al poder. Por una parte, el sistema populista de conciliación llegó al poder a través de una negociación política de sectores influyentes en las decisiones del país, con el acuerdo de punto fijo, en donde se estableció un régimen político en donde se buscaba la estabilidad y el cambio. Por otra parte, con el régimen chavista, se llegó a una negociación entre sectores que no estaban representados en el gobierno de los últimos 40 años. Sin embargo, en este punto lo que me parece interesante de analizar es ver cómo los liderazgos, tanto en el acuerdo de punto fijo como en el chavismo, tienen la idea de que su voluntad es la voluntad única del pueblo. Bueno, con esto yo creo que ya podemos pasar a hablar sobre el programa populista socialista. Por otro lado, porque también recogiendo los elementos del MBR 200, el proyecto de Hugo Chávez estaría marcado por una fuerte crítica a la democracia representativa y al Estado constitucional porque lo consideraba como un falso sistema democrático, por lo que la democracia que se había gestado en el pacto de punto fijo realmente era visto como una continuación del centralismo hegemónico, represivo, paternalista y corrupto que había caracterizado al Estado gomecista.
Así y como también, digamos, nos explica Guillermo Aveledo, partiendo de un diagnóstico que se basa en el bolivarianismo, es decir, el nacionalismo político, el nacionalismo ideológico, que es como un elemento del rovincianismo, y la revolución socioeconómica, tomando un elemento de Zamorano, el proyecto altamente personalista y populista del chavismo buscaría la verdadera democracia, es decir, la ejecución de los intereses del pueblo, que pasaría primero por un proceso de autoconcientización de este mismo. Entonces, bueno, este proyecto realmente podría enmarcarse como popular porque buscaría la liberación de un pueblo organizado y consciente, pero con la distinción que también tocaría entenderlo desde un punto de vista autoritario porque excluye a todos aquellos que están en contra de dicha liberación y como de dicha revolución. Porque de esta manera lo que buscaba Chávez era definir lo que es pueblo y lo que no es pueblo, como aquellos que estén a favor de la revolución bolivariana y aquellos que están en contra. Entonces, digamos, este desarrollo, el verdadero poder popular era el socialismo, que básicamente lo que buscaba era una transformación revolucionaria de la sociedad venezolana. Con esto en mente, vemos cómo lo que se buscaba era un cambio radical en la concepción de la sociedad y del aparataje institucional del Estado ante la llegada de Chávez al poder. Si bien la doctrina del sistema populista izquierda mezclaba un socialismo marxista venezolano, sus conexiones internacionales y la objetivación de las creencias políticas del propio Hugo Chávez, con el paso del tiempo, lo que ocurriría es que se radicalizaría aún más y dejaría de lado cualquier intento reformista. En todo caso, el objetivo del programa, digamos, chavista era muy claro y era básicamente el desmonte de la realidad estatal, social y económica antes de lo que fue en 1999 cuando llegó Hugo Chávez al poder. Pero esto se lograría entonces a través de tres grandes procesos. El primero sería lo que se denominó y lo que Abel nos contó, que sería el desmontaje de lo político, que se haría por medio de la Asamblea Constituyente del 99 y pues la promulgación de una nueva constitución, por medio del Plan Bolívar 200 y el programa de gobierno entre 2001 y 2007. Y esto lo que buscó fue básicamente la reestructuración del Estado por medio de la toma de los poderes públicos y entes autónomos, la transformación de la estructura militar y la disolución del federalismo, entre otros aspectos. El segundo proceso sería entonces el desmontaje de lo económico, em, por medio del primer plan socialista entre el 2007 y el 2013, el cual buscó la sustitución del modelo de producción capitalista por medio de la nacionalización de corporaciones privadas, la expropiación selectiva de empresas y la regulación económica. Y el último proceso se trata de la unidad de izquierda socialista que se lograría a través de la creación del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ahora, concretamente, el populismo chavista se evidencia en cuatro rasgos que ya hemos venido esbozando. Uno sería el culto a Bolívar, el segundo sería el caudillismo, el tercero sería el militarismo y el último sería como este proyecto del socialismo del siglo XXI. Y ahora yo creo que es importante que hablemos de algunos datos. Hugo Chávez se consolida como líder populista en una Venezuela en la que el 40% más pobre de la población pasó de tener una participación del 19,1 al 14,7% en la cuota nacional de mercado, mientras que el 10% más rico de la población pasó a recibir un 21,8% a un 32,8% de participación. La creciente desigualdad sumada a un sentimiento de descontento generalizado de los venezolanos de que la corrupción estatal estaba causando una caída en la economía, pavimentó el terreno para la llegada de Hugo Chávez al poder, quien ganó por primera vez la presidencia en 1998 con un 56,2% de la votación y logró reelegirse cuatro veces más desde el 98 hasta el 2012. Yo creo que aquí vale la pena aclarar que, digamos, a diferencia de lo que se cree, Chávez llegó al poder con un voto mayoritario de una clase media descontenta con los resultados de la democracia representativa que se dio, pues que se gestó en el pacto de punto fijo, y no con el voto de la clase popular y de las clases más populares como generalmente se acusa y se cree, sino esta distinción me parece que es muy importante hacerla. Pero bueno, paralelamente, la llegada de Chávez al poder coincidió con el aumento de los precios del petróleo, pues para 1998 un barril costaba aproximadamente $9, mientras que el 98 y en el 2008 aumentó hasta 8 veces en su valor. Esto quiere decir que en el 99 costaba aproximadamente $16 y en el 2008 130. De esta manera, el creciente gasto público estuvo destinado a poner en acción las diferentes reformas sociales que hicieron que Chávez disfrutara de una gran popularidad. A pesar de esto, y digamos coincidiendo con la crisis financiera del 2009, la pobreza se incrementó del 49% en el 98 al 51,6% en el 2014. Y esto se dio porque la adicción generada al gasto público fue insostenible en un petroestado como Venezuela que no diversificó su economía, pues con la crisis financiera los precios del petróleo
digamos, igual han estado fluctuando entre $46 en el 2009, $105 en julio del 2014 y pues han caído radicalmente desde comienzos del 2015 con un precio aproximado de $47. Esa fluctuación de los precios del petróleo creo que es muy importante para entender este punto. Y bueno, por otro lado y con base, digamos, en la posición que tenía Chávez del antielitismo, lo que se buscó fue reemplazar estas élites antiguas que provenían de la democracia representativa y reemplazó, digamos, a los burócratas por sus propios conocidos políticos. Esto quiere decir que, digamos, el chavismo empezó a instaurar un sistema político de corte altamente clientelista y que significó, por ejemplo, la politización de las Fuerzas Armadas, porque un ejemplo de esto es que la crisis que se vivió en PDVSA se dio por el despido de los trabajadores y por la contratación de militares inexpertos en materia de, pues del manejo del crudo de todo su proceso. Pero bueno, en fin, yo creo que se podría decir que la llamada enfermedad holandesa y el autoritarismo, el chavismo, terminó afectando el tejido institucional y social, pues por un lado el rentismo venezolano generó un choque entre las expectativas y las capacidades para mantenerlas satisfechas, y por otro lado el hiperpresidencialismo con tintes de clientelismo, que era bien distintivo del chavismo, incapacitó por completo el andamiaje institucional como para poder recuperarse. Creo que es muy importante, digamos, que en materias de cifras, Luis Herrera y Eugenio Guerrero en su texto Populismo y Autoritarismo en Venezuela nos cuentan, por ejemplo, que la deuda externa pasó de un 55,7 en el 2017 al 434,14 en el 2018 en relación a las divisas que entran por la exportación del petróleo. También nos cuentan que la pobreza extrema se incrementó en un 40% en los últimos años, que la inflación cerrará aproximadamente en un 200.000% para finales de este año, que la canasta básica se encuentra casi en un 85% desabastecida. eh, y pues estas cifras en conjunto con otras cifras también creo que lo que muestran es que la profunda, pues muestran precisamente la profunda crisis humanitaria que se empezó a gestar desde el chavismo y que aún continúa con el gobierno de Nicolás Maduro. Pero bueno, en todo caso, ¿usted qué opina, Camila? Yo creo que Chávez y su programa político son unos fieles representantes del populismo. Toda la razón, Felipe. La verdad, viendo todo esto, creo que podemos decir que queda claro que Chávez es un digno representante de la ola populista radical de la que hablamos antes. Él siempre buscó legitimizar su estadía en el poder por medio de elecciones, y en sus primeros 13 años, por ejemplo, mantuvo 15 elecciones, y para garantizar el apoyo popular parecía que estuviera constantemente en campaña. Además, él hizo un énfasis en la participación democrática directa por medio de las conocidas misiones y hubo una cantidad inmensa de reformas institucionales, justificándose en plebiscitos y en referendos al punto de que logró cambiar la constitución. Además, con todos los ingresos petroleros que él tenía, generó una política redistributiva a los sectores más pobres, y si a esto le sumamos la estrategia populista chavista, que se centraba en claramente dividir entre dos grupos homogéneos que eran el establecimiento corrupto, promovido por una élite capitalista e internacional que perseguía al chavismo, y el pueblo venezolano representado por Chávez y luego por Maduro, pues sumamos todo esto con la tendencia de los líderes chavistas de mantener su apoyo por medio de movilizaciones y marchas, y ahí es que vemos el éxito de la estrategia populista chavista. Pues también tenemos que ver cómo Maduro, a pesar de luego intentar mantener una estrategia populista eficiente como la de Hugo Chávez, ha perdido mucho apoyo popular debido a sus tendencias autoritarias y a la evidente falta de carisma comparado con Chávez. Entonces, esto ha llevado a una caída en los índices de popularidad de él y un creciente descontento que se marca y se ha visto en las recientes y múltiples protestas que ha habido. Ahora, para concluir, les propongo que discutamos un poco en general qué sentimos que nos dejó esta conversación. En un primer lugar, me gustaría decir que, como lo vimos en la exposición que hicimos, la práctica social, por así decirlo, que una de las dos etapas es la del populismo, claramente. En ese sentido, el factor principal de esos sistemas populistas sería la relación paternal entre el Estado y la sociedad. Para el caso venezolano, el principal instrumento para lo anterior, como lo diría el profesor Leonardo Vera, fue y es todavía el ingreso petrolero, que generaría un sistema rentista en donde, en primer lugar, se satisfacen las demandas de la sociedad y, en segundo lugar, se da una tolerancia a la corrupción administrativa. Ahora bien, como lo vimos con el caso de Maduro, este ingreso petrolero no está siendo tan constante y el sistema está entrando en crisis. Desde otro punto de vista, las prácticas sociales de los gobiernos populistas, basadas en el clientelismo, la militancia partidista y un aparato ideológico y también mediático a favor del régimen, fueron y todavía lo son una manera fundamental en la que se expresa el populismo.
Bueno, muchas gracias a todos por su participación el día de hoy en el podcast y nos vemos la próxima semana en una edición más de Pokerita y Charlita.